Al filo de la intriga. Encuentros mortales entre militares y ovnis. Cada año surgen nuevos casos de avistamientos de ovnis, los cuales la gran mayoría solo quedan formando parte de un gran y absoluto misterio, pues tanto los creyentes como los escépticos realmente quieren saber qué es lo que hay detrás del fenómeno de los objetos voladores no identificados. Pero los ciudadanos comunes y los creyentes de la ufología poco o nada pueden saber lo que se esconde detrás del fenómeno ovni, pues quienes manejan toda la información al respecto no son otros más que los gobiernos. Cada nación se ha encargado de mantener un gran secretismo al respecto, pero esta confidencialidad se ve comprometida cuando ocurren sucesos anómalos ocultados al público, como combates entre soldados y ovnis. Y es que más allá de las historias de ciudadanos sobre avistamientos, abducciones o encuentros cercanos con ovnis, quienes más tienen información de primera mano son los militares que han tenido contactos directos. Pero no solo es cuestión de encuentros o avistamientos, sino combates librados entre miembros de la Fuerza Aérea Norteamericana y algunos objetos alienígenas catalogados como extraños o no identificados. Y lo más sorprendente es que estas batallas han sido registradas y estudiadas, pero más aún, han sido silenciadas. Pero gracias a intensas labores periodísticas, estos sucesos paranormales por fin salen a la luz. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. 11 de abril del año 1980, en Perú, Latinoamérica. Óscar Santamaría Huertas recibió la orden de despegar su avión de combate modelo Sukhoi y actuar en contra de un objeto volador no identificado que se acercaba a su base militar, llamada La Joya, y ubicada en la región de Arequipa. Los datos de inteligencia mostraban que el objeto parecía ser una especie de globo aerostático que muy probablemente tuviera fines de espionaje. Por supuesto, el objeto debía ser derribado si era necesario, pero mientras tanto lo fundamental era recopilar información y hacerle seguimiento a lo que sea que se estuviera acercando a la base militar. Las principales sospechas recaían en las fuerzas de espionaje chilenas, pues en aquellos tiempos había una fuerte tensión entre ambas naciones. Al creerse que era posible que aquel objeto volador fuera una especie de aparato moderno para captar señales de radio, o bien, una especie de cámara voladora que registrara imágenes de la base, la Fuerza Aérea Peruana decidió actuar. Lo extraño era que los radares no detectaban a aquel objeto, y no había ningún registro de vuelo comercial civil o militar en aquel momento y encima de la base de La Joya, por lo que los militares se valieron de la visibilidad desde tierra para actuar, pues el objeto era claramente observable. Cuando los aviones de combate despegaron, se enviaron señales de transmisión para tratar de comunicarse con el piloto de aquel vehículo extraño, pero no hubo respuesta alguna. Momentos después, se envía un nuevo intento de comunicación, también fallido. Entonces se tomó la decisión de derribar aquel objeto. Óscar Santamaría entonces aproximó su avión al objeto y corroboró una información que le habían dado desde la base. Aquel objeto era una especie de esfera metálica de al menos 10 metros de diámetro. Al principio estaba detenida, inmóvil en el aire, pero en un abrir y cerrar de ojos, el objeto alcanzó enormes velocidades de desplazamiento y se inició una persecución. El objeto hacía maniobras rápidas y angulares que ningún avión podía igualar. Y desde tierra, los militares seguían muy de cerca con su vista lo que ocurría. La persecución empezó a tomar dirección hacia el sur y Santamaría realizó las maniobras de apuntado, y cuando tuvo al ovni en la mira, disparó más de 60 proyectiles explosivos y varios le dieron de lleno, pero para sorpresa del piloto, ninguno hizo daño.
La persecución se volvió más intensa, ya que el ovni por momentos se quedaba quieto, pero cuando estaba de nuevo en mira, se movía a gran velocidad. Entonces el piloto peruano decidió buscar altura para caer en picado y disparar mientras se acercaba al ovni, pero sorprendentemente, la esfera rompía la maniobra al igualar su altura a una velocidad sin precedentes. La velocidad con la que aquella esfera ganaba altitud era increíble, y durante la persecución, Santa María notó que el objeto era de color plateado, y todo lo que había alrededor se reflejaba en su superficie. No había remaches, ni alguna unión. Todo parecía uniforme, mas sin embargo parecía que había un cristal de color crema en la parte superior. La velocidad de la persecución por momentos rondaba por los 900 kilómetros por hora y ya habían traspasado los 11.000 metros de altitud. Pero todo empeoraba con cada maniobra de intentar caer en picado sobre el ovni para tenerlo en la mira. El objeto rápidamente igualaba la altura, y la situación se repitió hasta que el piloto peruano alcanzó unos 19.200 metros, sobrepasando por 2.000 la permitida para los estándares de su avión. Cuando estaba a punto de quedarse sin combustible, Oscar regresó a la base y desde tierra se negaron a enviar otro caza. Lo más curioso que relata Oscar Santamaría es que el ovni en ningún momento se mostró hostil, ni respondió al fuego que recibió. Cuando se dieron cuenta de que el ovni era aparentemente inofensivo, se decidió no hacer ninguna maniobra en su contra. El ovni seguía viéndose en el cielo, y se concluyó que no pertenecía a ningún país vecino. La ley del silencio gobernó, y años después se desclasificaron una serie de documentos en Estados Unidos, y entre ellos había uno que detallaba el suceso en Perú. Al parecer, en aquella época del suceso en La Joya, un espía norteamericano infiltrado en la base dio harta información sobre aquel suceso, pues dicho espía fue un testigo directo de lo ocurrido. Lo cierto es que en Estados Unidos, los militares y el gobierno tenían un gran interés en los fenómenos asociados a ovnis. Y es que a diferencia de lo ocurrido en Perú, en Estados Unidos habían antecedentes no solo de encuentros con ovnis, sino de heridas sufridas por militares luego de encuentros con estos objetos anómalos. E incluso, se registraron muertes. Y es que para entonces ya se había determinado que la existencia de los ovnis podían representar una amenaza para los intereses del país norteamericano. De los casos no letales registrados, algunas víctimas fueron entrevistadas por el último director del Programa de Identificación de Amenazas de Aviación Avanzada, o AATIP, por sus siglas en inglés. Luego de un avistamiento ovni, un piloto de combate fue enviado al cielo para recopilar datos sobre el objeto volador. Y aunque argumenta que se mantuvo alejado hasta cierto punto, cuenta que después del encuentro que acabó con la desaparición del objeto, regresó a casa y se percató de que tenía el cuerpo completamente rojo, como si hubiera estado expuesto a una gran cantidad de radiación. No era una quemadura solar, como las que ocurren al ir a la playa, sino que era una auténtica lesión general por radiación, que duró 4 días consecutivos. Estos episodios se han repetido a lo largo de las décadas, desde que el fenómeno ovni empezó a ser estudiado a profundidad, es decir, desde mediados del siglo XX. Por dichos encuentros, los ovnis fueron considerados por la Fuerza Aérea como una posible amenaza desconocida. Se señala que en los encuentros más cercanos, hay síntomas de daños internos por altos grados de exposición a ondas de microondas. Altas dosis de este tipo de radiación podrían hacer que los órganos de una persona se cocinasen por dentro, lo cual provocaría la muerte de las víctimas o daños graves en el mejor de los casos. Estas lesiones y decesos fueron registrados por el mismo gobierno estadounidense y estuvieron bajo el control del Programa de Aplicaciones del Sistema de Armas Aeroespaciales Avanzadas. El neurólogo forense Christopher Green asegura que ha participado en los casos en que hay que determinar fallecimientos aparentemente inexplicables
estudiando posibles daños de índole cerebral en aquellas personas que han tenido contacto con ovnis. Afirma que al menos 1 de cada 10 de sus pacientes acabaron muriendo en un plazo de al menos 7 años luego de haber establecido contacto. También se ha registrado que aquellos que han tenido un contacto muy cercano con estas supuestas naves espaciales sufrieron una especie de anomalía que les hizo perder la noción del tiempo. Un piloto narró que una vez estuvo muy cerca de un ovni como por alrededor de unos 5 minutos aproximadamente. De hecho, cuando revisó el nivel del depósito de combustible de su nave, había usado casi 5 minutos de combustible y todo parecía normal. Lo extraño surgió cuando su reloj indicó que él había pasado al menos 30 minutos en contacto con el ovni. Las alteraciones espaciotemporales fueron algunos de los, por así decirlo, efectos secundarios que sufrieron algunos militares que tuvieron contacto con naves espaciales desconocidas. La totalidad de los casos, tanto los que acabaron con decesos o heridas, incluyendo los similares a lo ocurrido en Perú, han sido estudiadas a fondo por el gobierno estadounidense. Pero el misterio surge a raíz del hermetismo que mantiene el gobierno norteamericano respecto al asunto. Los testimonios que han salido a la luz, por lo general no provienen de los pilotos mismos, sino de exmiembros del personal de asistencia médica que tuvieron contacto con dichos pilotos, los cuales relatan sus testimonios. Los médicos y otros antiguos miembros del personal aseguran que el gobierno vigila que las cláusulas de confidencialidad y secretismo sean cumplidas por los expilotos hasta el día de la muerte, y pocos son los que han roto estos tratados por temor a posibles represalias. Pero cuando los afectados son los mismos miembros del gobierno, todo cambia. El denominado como síndrome de La Habana es una especie de padecimiento extraño que se cree que es causado por ondas de microondas enviadas desde drones o incluso satélites. Han afectado a varios integrantes del personal diplomático estadounidense desde hace décadas e incluso se han reportado casos cerca de la Casa Blanca. Y aunque es el mismo gobierno el que tiene datos suficientes sobre este fenómeno, se cree que son ataques producidos por una potencia extranjera por medio de tecnología extraterrestre que es capaz de provocar severos daños cerebrales. Como algunas heridas por contacto por ovnis, este síndrome produce daños neurológicos que se traducen en migrañas intensas, vómitos, pérdida del sentido del equilibrio y daños cerebrales a largo plazo que incluso han provocado muertes en secreto. No hay muchos datos libres sobre estos casos, pero es posible teorizar que incluso la Tierra está librando una especie de guerra fría intergaláctica ultra secreta. Pero algo que sí es sabido es que desde hace años, militares terrestres han librado batallas contra seres de otros mundos que han demostrado superar a la raza humana en armamento, inteligencia y tecnología. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.